Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy el doctor Mauricio Morales. Soy neumólogo intensivista y profesor asociado del Departamento de Neumología y Medicina Crítica. El día de hoy vamos a ver la clase de neumonía adquirida en la comunidad. Como parte de la agenda vamos a ver introducción, epidemiología, la fisiopatología, etiología y factores de riesgo, presentación clínica, diagnóstico y tratamiento. Y vamos a ver por último las conclusiones y algunos puntos básicos para recordar bien el tema. Bueno, la neumonía adquirida en la comunidad es una causa significativa de morbimortalidad en adultos y también pues se define como una infección alveolar, del parénquima pulmonar, que vamos a determinar en tiempo inicialmente para poderla clasificar. Vamos a ver que es, como su nombre lo indica, adquirida en la comunidad y si ya está en el hospital, que los síntomas inicien menos de 48 horas de su ingreso. Según la OMS, se estima que las infecciones de vías respiratorias inferiores o la neumonía es la causa más frecuente de mortalidad, llegando hasta 50,000 muertes por año. Y esto hay que recordar que no ha cambiado en las últimas 4 décadas. La incidencia es aproximada de 1.5 a 14 casos por cada 1,000 habitantes. En México hay cifras muy variables, muy variadas, dependiendo de dónde se hayan obtenido. Pero ronda entre 1.5 y 7 casos por cada 1,000 habitantes. Como causa de sepsis y de mortalidad se considera la primera, teniendo una mortalidad desde el 5 hasta el 40%. Esto dependiendo, como vamos a hablar después, de si es adquirida en la comunidad o si es una neumonía asociada al ventilador, una neumonía eh, en un paciente inmunocomprometido, etcétera. Eso lo vamos a ver conforme vayamos avanzando en esta clase. Entonces, la fisiopatología, como ya les mencionaba, algunos de los doctores que he conocido en, en las clases de discusión, pues son una microaspiración de secreciones que vienen de la boca. Entonces, esto, dependiendo del tipo de microbiota que tengamos, ya sea que esté dentro del hospital, que ahí vamos a ver algunas en particular, o que sea un paciente o una persona que siempre ha estado en casa, que no haya tenido contacto previo con antibióticos o que no tenga ninguna enfermedad, que no tome medicamentos como el omeprazol, que también puede cambiarnos ahí el pH y cambiar la microbiota, pues nos va a predisponer o no a una infección. Y esto también dependiendo de qué tipo de patógenos sean los que estamos aspirando, la cantidad y, bueno, esto también conforme vamos a ver también después que algunos factores de riesgo como la edad o uso de medicamentos para dormir o el mismo alcoholismo, pues va a promover o va a ser un factor de riesgo para que tengan un menor, eh, digamos, estado de alerta o que tengan algo de inconsciencia y que esto favorezca la cantidad de inóculo que van a broncoaspirar o que van a aspirar los pacientes, ¿no? En cuanto a la clasificación general, digamos que tenemos la neumonía adquirida en la comunidad, la neumonía intrahospitalaria, que recordamos que es de menos de 48 horas, en este caso más de 48 horas de que empiecen los síntomas una vez ingresados al hospital, se va a considerar una neumonía intrahospitalaria. Y la neumonía asociada al ventilador, esto en pacientes que ya están en terapia intensiva o que están conectados al ventilador y posterior a esto pues tienen síntomas y signos de enfermedad respiratoria y que vamos a clasificar como una neumonía asociada al ventilador, que eso no es el tema a discutir en esta clase. La identificación microbiológica. Bueno, vamos a concentrarnos en la parte de los pacientes que van a estar en comunidad, pacientes que no están en el hospital o que no vamos a ingresar o que no estén ingresados en el hospital. Y vamos a ver que ninguno de los estudios que tenemos disponibles como cultivo de esputo o hemocultivos
o antígenos para determinadas infecciones, pues no están indicadas. Entonces, esto va a hacer que pues la forma de poder identificar cuáles son los patógenos más frecuentes para una neumonía adquirida en la comunidad, pues sean francamente confusos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que se acercan o que se da tratamiento para una neumonía adquirida en la comunidad que no vamos a ingresar, pues no le vamos a pedir ningún estudio y no vamos a saber prácticamente qué es lo que está pasando. Entonces, más bien, sí lo que está pasando, pero no cuál es el microorganismo que está afectando. Inicialmente, recordar que lo más común son las infecciones virales y eh, las neumonías atípicas son las que cursan con un porcentaje más alto en cuanto a la determinación de los patógenos. Y como parte de esto, pues bueno, vemos que la neumonía viral, pues principalmente por influenza, en las épocas de picos que tenemos, que son 2 al año, y rinovirus, que es bastante común. Ahora, pues obviamente, después del 2019, pues tenemos coronavirus como parte ya de una eh, de una entidad que vemos mucho más frecuente, incluso que influenza y otras. Eh, Como parte de las neumonías bacterianas, pues la más común es Streptococcus pneumoniae, también identificada intrahospitalariamente. Eh, y pues de las neumonías atípicas es importante recordar la legionela, que es bastante frecuente, igual que micoplasma, que para estos tenemos antígenos específicos, ya sea en orina o en sangre, para poderlos diagnosticar. En los adultos que tienen alguna alteración, ya sea estructural como fibrosis quística, vamos a encontrar que el agente más frecuente puede ser Pseudomonas o Staph aureus. Y vamos a encontrar también que personas que estén tomando algunos medicamentos van a favorecer a, a, a esto. Y bueno, los de forma intrahospitalaria vamos a encontrar eh, también estos gram negativos de forma más común. Me voy a regresar un poquito a esta diapositiva con lo de la identificación microbiológica. Bueno, importante que sepan que hasta que un paciente no se pone eh, o se ingresa al hospital, pues vamos a poder tomar o va a estar indicado tomar cultivos de expectoración, pero ya una vez que el paciente entra con una severidad como para terapia intensiva, o que el curso de la neumonía no ha sido el esperado y que empiezan a tener deterioro en cuanto a clínicos, pues vamos a tener que tomar decisiones de obviamente forzar el diagnóstico etiológico para poder dar un tratamiento muy preciso, principalmente eh, en los pacientes en los cuales tienen muchas comorbilidades. Entonces, como factores de riesgo para determinar la neumonía adquirida en la comunidad, bien importante en la historia clínica, la historia de medicamentos previos como el inhibidor de bomba de protones, porque como decíamos en clase, pues el pH del estómago se hace mucho más alcalino y con esto mata menos bacterias en la boca. Vamos a tener un sobrecrecimiento bacteriano en la boca, y cuando existen estas microaspiraciones que son normales dentro de una persona, el sueño, pero son durante el sueño, perdón, son en escasa cantidad y no es algo que pueda poner en riesgo, a menos que pues existen estas cosas que ya el inóculo sea mayor, también con las benzodiazepinas por obvias razones, y corticosteroides inhalados, esto por el riesgo de crecimiento de algunos hongos, y porque finalmente en estos pacientes que utilizan corticosteroides inhalados, pues muchos son pacientes con EPOC o con enfermedades pulmonares obstructivas como el asma también, que pueden, por la misma naturaleza de su enfermedad, tener mayor riesgo de infección
por cualquier bacteria. Entonces, obviamente el estado socioeconómico, que realmente eso es muy debatible o muy difícil de clasificar, pero sí el hecho de estar en un lugar en donde eh, estén muchas personas o en contacto con niños que de pronto van a la guardería y este tipo de cosas, pues va a ser mucho más fácil el contagio de agentes infecciosos tipo virales, em, que es la forma de contagio eh, específica para estos. También en cuanto a las neumonías atípicas, principalmente legionela, pues algunos factores de riesgo que vamos a buscar intencionadamente si se han ido pues a algún lugar en donde haya albercas que estén con climatización, que estén aguas termales, etcétera, donde es más común asociar este tipo de infecciones. El alcoholismo, como ya lo había mencionado al principio, por los estados de alerta que están disminuidos durante el sueño, y el tabaquismo. Eh, Obviamente los estados de malnutrición que incluso pueden estar afectando por obvias razones eh, una pues la misma quimiotaxis y pues estados de inmunosupresión por la misma malnutrición, eh, por higiene oral, que esto se asocia mucho más también a anaerobios y gram negativos, y pues los extremos de la vida en general, menores de 5 y mayores de 65 años van a tener mucho más riesgo de tener este tipo de infecciones. Ya hemos mencionado aquí algunas cosas en cuanto a las comorbilidades, principalmente destacar las cosas que hemos mencionado como la disfagia o alteraciones en la motilidad del esófago por las microaspiraciones que les he estado mencionando, enfermedades neurológicas que hacen exactamente o tienen la misma razón de poderse asociar con neumonías, la apnea obstructiva del sueño por, por la alteración que tienen anatómica, ¿verdad? O física, donde la mayoría, no todas las personas, pero sí en su mayoría van a estar asociados a obesidad, y esto conlleva también riesgo de broncoaspiración. Em, las enfermedades del corazón, del hígado, del riñón, em, como tal una forma directa de riesgo, y también para poder elegir o tener en cuenta el tipo de medicamentos que vamos a utilizar en estos pacientes, y las inmunosupresiones como el VIH, o que el paciente haya estado anteriormente con alguna infección o haya estado dentro del hospital y haya recibido antibióticos en los últimos meses. Inicialmente pensamos que lo más importante son los 3 meses previos a cuando llega nuestro paciente con nosotros. La presentación clínica, y pues esto nos sirve incluso para estar seguros del diagnóstico, pues es una combinación en cuanto a los síntomas respiratorios, que clásicamente podemos decir que disnea, tos, fiebre, producción de esputo, aunque pueden estar ausentes, y aún así no se va a descartar la neumonía. Y esto se ve mucho más frecuentemente en personas, en adultos mayores, en donde pueden estar ausentes incluso todos los síntomas respiratorios, y solamente estar con efectos extratorácicos, principalmente eh, la confusión. Entonces, que el hecho de tener ausencia de signos respiratorios o síntomas respiratorios, perdón, no nos haga descartarlo inicialmente o por completo este diagnóstico. Es importante también saber que las neumonías atípicas pueden empezar con síntomas gastrointestinales, cefaleas e hiponatremia, ¿verdad? Esto también para tomar en cuenta en cuanto a los síntomas iniciales de nuestro paciente, y como algo hemodinámico, que esto nos va a ser todavía más eh, va a ser todavía más relevante o más importante a la hora de clasificarlas según em,
las distintas herramientas de valoración que vamos a ver más adelante, pues como la hipotensión, el shock y taquicardia, que van a formar parte de criterios de gravedad para clasificar nuestros pacientes. Obviamente, para tener el panorama un poco más amplio o un poco más claro de todo, ya después de todo lo que hablé, es síntomas respiratorios, síntomas extratorácicos, y es bien importante tener una imagen para poder complementar los estudios o para poder hacer el diagnóstico de neumonía, obviamente también apoyados por los exámenes de laboratorio. En cuanto a los estudios de imagen, tampoco están indicados en todos los pacientes. Es decir, el paciente que llega a nuestro consultorio o que se ve por una consulta, por consulta externa, no en todos está indicado hacer la radiografía. Una vez que decidimos o que nos faltan estudios para realizar o para completar el diagnóstico, pues bueno, es el estudio básico, es el estudio indicado como estándar para poder empezar con el abordaje. Entonces, aquí en esta diapositiva podemos ver en esta radiografía anteroposterior, que pues ahí donde está más o menos el, pues la pulmonar, podemos ver que igual por la parte de atrás se puede ver algo de broncograma aéreo, y es bien importante solicitar la proyección lateral, porque aquí sí nos queda ya bastante claro que trae un broncograma aéreo. En esta diapositiva podemos ver una neumonía lobar, como tal una condensación o una consolidación de todo un lóbulo, en este caso es el lóbulo medio, haciendo silueta con el corazón, bastante clásico de una neumonía. Y en esta podemos ver también un infiltrado que es, o que relacionamos un poco más con neumonías atípicas, un infiltrado bilateral. En este caso es alveolar bilateral, perdón, pero también puede combinado con intersticial. Podemos, con infiltrado intersticial también podemos sospechar de neumonías, y también este tipo de neumonías son clásicas en neumonías virales. Recordemos mucho eh, la neumonía de COVID, muy similar a esta que estamos viendo. Como parte de, digamos, un abordaje más profundo, mucho más utilizado por el neumólogo, es el ultrasonido. Ya prácticamente nosotros no nos quedamos solamente con el estetoscopio para poder, dentro de la clínica, para auscultar y la radiografía para tener imagen, sino que también vamos un poco más allá con el ultrasonido, que nos va a dar muchos más datos de lo que está pasando, ¿no? Entonces, en este caso, en el lado que podemos ver una consolidación con broncograma aéreo, incluso se ve algo de hepatización, vemos que parece o que tiene un tejido muy similar al hígado en esta imagen de aquí, que podemos ver también el broncograma aéreo, y podemos ver que la densidad, la imagen es muy parecida al hígado, ¿verdad? Entonces también le podemos llamar que está como hepatización. Esto es, digo, algo muy informativo que también dentro del abordaje con el ultrasonido podemos ver las líneas B, que no son específicas de una neumonía, pero que si tenemos todos los datos clínicos, los laboratorios lo apoyan y tenemos esta imagen solamente en una zona del tórax, todo lo demás se ve limpio, o líneas A, que digamos que son líneas que no rebota la señal, simplemente es, vaya, que determinamos que hay solamente aire, pues vamos a tener que con este estudio podemos llegar a un diagnóstico de neumonía casi con una sensibilidad y una especificidad casi del 100%, casi del 100%.
Entonces, como método, digamos, todavía más profundo, la tomografía nos va a ayudar a eh, visualizar de una mejor manera todas las estructuras que hay, tanto en mediastino como en el parénquima pulmonar, en 3 dimensiones, donde podemos ver aquí claramente el broncograma aéreo. Es eh, bastante obvio en esta radiografía, digo, perdón, en esta tomografía, pero saber que en este caso, cuando tenemos un paciente con edema agudo de pulmón o un paciente con falla renal que esté con sobrecarga, pues vamos a ver cosas como esta, que no te queda claro si es solamente falla cardíaca, si está asociado a algún infiltrado, si tiene una congestión pulmonar, si tiene datos de un infarto pulmonar, es decir, se vuelve un poco más amplio el panorama cuando tenemos estas imágenes en pacientes que están eh, bueno, básicamente este tipo de pacientes se ven ya más dentro del hospital, donde pueden tener muchas cosas combinadas que nos puedan jugar ahí como baraja para muchos diferenciales, ¿verdad? Y hablando de diferenciales, pues como les mencionaba, tenemos una falla cardíaca congestiva, que es una de las cosas que más se parece en cuanto a una sobrecarga o un infiltrado bilateral difuso, que puede ser también asociado con datos de hipoxemia. Entonces, tanto la clínica como las imágenes se pueden confundir. Evidentemente también los infiltrados de este tipo que son tan severos y bilaterales, pues no vamos a poder diferenciar entre una infección viral de una bacteriana y en este tipo de pacientes pues lo indicado es ir a por un diagnóstico etiológico muy definitivo con todas las herramientas que hemos estado mencionando. La neumonitis por aspiración definitivamente es una de las cosas por las cuales también podemos confundirnos, y la diferencia de esta a una neumonía por aspiración es básicamente el tiempo, ¿verdad? Que en 48 horas eh, no se perciban los infiltrados en las imágenes. Si una neumonitis por aspiración, en menos de 48 horas se van a quitar estos infiltrados. Sí puede haber fiebre, sí puede haber este, eh, pues algo de crépitos al momento de auscultar, pero se va a resolver porque ya dentro de una neumonía, pues estos infiltrados van a continuar después de las 48 horas y va a estar asociado a síntomas eh, respiratorios que continúan, ¿verdad? Las neumonías por hipersensibilidad, neumonitis por hipersensibilidad, neumonías eosinofílicas o son también entidades que se pueden confundir dentro del paciente intrahospitalario, pero pues vamos a tener en este caso de una neumonía eosinofílica pues diferencial de que los eosinófilos están por arriba de 1000, entonces es bien importante que tengamos en cuenta los laboratorios para poder descartar también por este tipo de cosas. Las vasculitis que son también infiltrados bilaterales difusos, igual que eh, la neumonitis o el daño pulmonar asociado al uso de cocaína, pues vamos a determinarlo también por la historia clínica, es como lo vamos a sospechar. Entonces, bien importante la historia clínica para poder hacer el diagnóstico de este tipo de enfermedades para poderlas diferenciar. Bueno, pues dentro de las escalas de severidad nos van a servir para determinar hacia dónde vamos a mandar a nuestro paciente, si lo vamos a tratar en casa, si lo vamos a ingresar o a piso o si lo vamos a pasar directamente a la terapia intensiva. Como escalas de severidad tenemos muchísimas, eh, pero nos vamos a quedar con dos que son las que más se utilizan, que es PESI y CURP 65, que hay muchísimas más y
pero insisto, estas son las que más utilizamos. Esta escala de PESI son, como ya ven, pues muchas variables las que tenemos que estar revisando y puntuando. Eh, digo, bien importante saber que dentro de la edad eh, nos va a ser muchos, aparte de la edad, les vamos a sumar los 10 puntos. Es bien importante la edad de nuestro paciente para poder determinar eh, su severidad en este caso, ver parte de si hay confusión o alteración del estado de alerta, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Digamos que son las cosas más básicas que podemos ver en un paciente sin llegar a los laboratorios, que también nos van a sumar muchísimo para poder tener una visión más amplia y no equivocarnos a la hora de a dónde vamos a tratar a nuestro paciente. Ahora ya es muy común también tener un pulso oxímetro, y esto también nos va a ayudar muchísimo a la toma de decisiones, porque aunque todas las demás cosas estén bien, de pronto si ves que alguien está saturando por debajo de 90, pues definitivamente tenemos que buscar la causa. Si no lo encontramos dentro de la historia clínica, definitivamente esto junto con síntomas respiratorios es algo que debemos de tomar en cuenta para puntuar a nuestro paciente. Ya una vez sumando todo lo que tiene esta escala, vamos a caer dentro de esta en los grupos de riesgo del 1 al 5, y es bien importante saber que hasta menos de 70 vamos a tratarlos en domicilio. Ya después de esta valoración, pasando los 70 puntos, pues vamos a hablar si se va a tratar en piso o si vamos a pasarlo a la terapia intensiva, que no es el punto, que es el punto más importante, saber dónde vamos a tratar a nuestro paciente. El CURB 65 o incluso el CRB 65, que quitamos el diagnóstico, quitamos el parámetro del BUN o de la urea en nuestros pacientes, pues es mucho más sencilla, es mucho más fácil de recordar, y son puntos súper básicos, ¿no? Que vamos a ver si está el paciente con alteración del estado de alerta, frecuencia respiratoria, la presión, y también pues la edad, mayor de 65 años. Teniendo 2 puntos, pues ya es indicación de que el paciente se ha atendido en el hospital. 3 o más, pues definitivamente considera el ingreso inmediato a la terapia intensiva. Esto para recordar simplemente de las dos escalas más utilizadas para la severidad de la neumonía. Pues si tenemos un CURB 65 de 0,1 o un PESI hasta 3, pues puede ser un paciente que se trate de forma por la consulta, vamos, de forma extrahospitalaria, y regularmente damos una monoterapia, que vamos a ir más profundo después en la presentación. No los vamos a confundir con lo demás, ¿verdad? Como factores de riesgo para resistencia a los antibióticos, tenemos lo mismo: mayores de 65 años de edad que hayan recibido tratamiento con antibióticos en los últimos 3 meses, que ya lo habíamos mencionado, alguna inmunosupresión conocida o que estemos diagnosticando en ese momento, porque muchas veces nos llega el paciente que no sabía que tenía diabetes, que no sabía que tenía VIH, que tiene alguna situación después ya conocida como trasplantes, o que estén con una malignidad activa, o incluso que estén con quimioterapia. También nos van a hacer que el paciente esté con riesgo de resistencia a los antibióticos, porque son pacientes que están frecuentemente, estos últimos, con frecuencias, con visitas frecuentes al hospital. Y en estos casos pues cambia la flora y cambian muchas cosas que le agregan puntos ahí para considerarlos como
factores de riesgo a que tengan resistencia, ¿no? Para factores de riesgo para gram negativos, pues que estén los pacientes en casa hogar, por ejemplo, que estén yendo constantemente a sesiones de quimioterapia o, perdón, em, de hemodiálisis, que estén comúnmente utilizando antibióticos, ya sea de manera profiláctica o por alguna infección que hayan tenido previamente, enfermedades cardiovasculares o cardiopulmonares, alguna malignidad que tenga de base que también tiene relevancia o que tienen mayor riesgo de tener gram negativos. Los MERSA que sean pacientes incluso todavía mayores de 74 años, que hayan tenido una infección previa por MERSA, perdón, hospitalizaciones previas y algunas comorbilidades también mencionadas anteriormente, igual para los gram negativos. Y para pseudomonas, inicialmente quedarnos con fibrosis quística, EPOC, inmunosupresión o exposición a esteroides. Y esto para que tenga realmente una, digamos, una relevancia es la dosis y el tiempo, ¿verdad? Realmente cuando empieza el riesgo es cuando tenemos más de 20 miligramos de prednisona o su equivalente en algún otro esteroide y que pase por más de 2 semanas, ¿verdad? Menos de esto realmente pues se vuelve un poco debatible. Si es un curso corto de esteroides, evidentemente no va a poner en riesgo la inmunidad del paciente. Los tratamientos. Vamos a enfocarnos en el paciente de neumonía que vamos a ver, digamos, en la parte en domicilio o por la consulta, que vamos a ver las guías de la ITSA y de ATS, las guías NIS y BTS o las guías europeas. Aquí lo resumen todo. Podemos ver que no hay muchos cambios. Siempre podemos tener como monoterapia un macrólido o la doxiciclina. Usualmente nosotros dentro de este tipo de macrólidos preferimos utilizar acitromicina. Se puede utilizar también claritromicina. O como alternativa una quinolona respiratoria como levofloxacino o moxifloxacino también por 5 a 7 días, dependiendo cómo sea la evolución clínica de nuestro paciente, ¿verdad? Se puede dar también según las guías, las NIS y BTS, amoxicilina o como alternativa algún macrólido o tetraciclinas. Y las guías europeas utilizan amoxicilina o tetraciclinas o como alternativa macrólido, ¿verdad? Siempre podemos ver que la fluoroquinolona respiratoria pues siempre es opción. Obviamente este tipo de medicamentos pues van a empezar a crear resistencias en nuestros pacientes y más porque es un antibiótico que se puede dar también para infecciones de otros tipos, infecciones de la piel, infecciones de vías urinarias. Entonces, al momento de ser o estar tan disponible y ser muy utilizado, pues vamos a empezar a crear resistencias y más en las poblaciones de mayores de 65 años o con alguna patología o alguna persona que tenga la mala suerte de acudir con médicos que para todos dan antibióticos y pues nos quedamos con un paciente con mucho riesgo cuando están en esta situación de dolor de garganta y antibiótico y diarrea y antibiótico y todo es antibiótico. Pues este tipo de pacientes es bien importante detectarlos en la consulta, en la historia clínica, para poder ver con qué lo vamos a tratar. Este es el debate desde toda la vida
es si utilizar y cuándo utilizar esteroides en una neumonía adquirida en la comunidad. No vamos a entrar mucho en detalle. Quiero que se queden con la idea de que eh, son, son necesarios o son indicados, más bien, o está justificado su uso cuando es una neumonía grave. Tiene el paciente eh, eh, en terapia intensiva o es una neumonía que con un PSI alto y que tiene principalmente datos de sepsis o de choque séptico. En ese tipo de pacientes en donde el proceso inflamatorio va a haber muchas citocinas circulando, vamos a poder reducir el tiempo de estancia en el hospital, si está en la terapia intensiva o en ventilador. También disminuyen los días de estancia y los días del ventilador, aunque no hay evidencia de que mejore la mortalidad como tal de forma directa. En algunas series o en algunos estudios de pronto le dan algún valor en esto último, pero en general podríamos decir que no impacta directamente en la mortalidad, y menos cuando son casos tan específicos y eh, tan tan graves. Es difícil saber si eso fue lo que realmente hizo que el paciente terminara o no en muerte. Entonces, pues bueno, aquí nos vemos que eh, la indicación es cuando el paciente está en falla respiratoria, en shock séptico, en distrés respiratorio. Pues finalmente es cuando vamos a decidir esto, ¿verdad? Esto ya lo hemos estado mencionando. Este, Obviamente hay algunas neumonías en donde es imperante utilizar el esteroide y que van a ir asociadas a una mejoría de ahora sí directa de esto. Por ejemplo, en, en neumonías por neumocistis. Esta es una de las indicaciones por las cuales el esteroide está muy indicado, incluso se da hasta por 3 semanas. En este tipo de cosas no hay dudas sobre su uso, pero digamos que fuera de la neumonía adquirida en la comunidad, pues es solamente en los casos que ya hemos mencionado. Eh, Insisto, en estos, incluso metaanálisis y todo esto, pues hay reportes de disminución en la estancia intrahospitalaria, este, pero digamos no impactan directamente en la mortalidad de forma, de forma directa, como lo estamos viendo aquí en este estudio de neumonía adquirida en la comunidad del Critical Care, que es del 2005. Si bien es viejo el estudio, también a la fecha, revisando las clases que constantemente estamos renovando, pues no, sigue sin haber una evidencia directa de esto. Entonces seguimos que este tipo de, de artículos, a pesar de que están o que son del 2005, sigue vigente la información. Bueno, no vamos a entrar más en detalle. Eh, el estándar de manejo, eh, pues para el paciente con el esteroide es que requieren hospitalización, digamos, o a una terapia intensiva, como ya lo había mencionado, neumonías graves, con PSI alto o CURP 65, paciente que esté en choque. En este caso en particular se da, hay una dosis por choque séptico, donde nos va a ayudar un poquito a subir la presión eh, por, eh, por la fisiopatología del estado de choque. El esteroide nos va a ayudar a mantener un poquito, a disminuir el riesgo de choque, mejorar la TA, perdón. Y pacientes que tengan enfermedad pulmonar como el EPOC. En este caso en particular, sin entrar mucho en detalle, es que en los pacientes con EPOC
incluso puede no haber un infiltrado neumónico, y está indicado el esteroide en estos pacientes. Los eosinófilos en algunos de estos pacientes suelen ser altos, la carga inflamatoria y todo relacionado a las alteraciones endoteliales de, de la inflamación. Nos va a ayudar muchísimo el esteroide sistémico para el manejo de los pacientes, incluso aunque sea una, una exacerbación por virus, este, nos nos va a ser bastante útil para el manejo de los pacientes. Los criterios de mejoría que van a ser eh, esto en los pacientes que tenemos hospitalizados, si no precisamente vamos a estar monitorizando un paciente que vaya a estar en casa y vamos a estar hablando todos los días, ¿no? Es decir, el paciente que tenemos internado por una neumonía en la comunidad, pues lo que sería lógico, ¿no? Que desaparezcan los síntomas clínicos, principalmente la fiebre, la disnea, eh, la taquipnea, que esto desaparezca o que vaya con tendencia a la mejoría, eh, pues es bien importante eh, estarlo graficando todo el tiempo. La disminución en los parámetros de laboratorio, como la leucocitosis, eh, podemos también, o lo que está indicado es también pedir la PCR o la procalcitonina, si bien no tiene que ser diario, sí es bien recomendable que sea desde el inicio o antes del inicio de los antibióticos, y estar haciendo una gráfica dependiendo de la gravedad de nuestro paciente, la frecuencia con la que vamos a estarlo solicitando. Pero pues sí son de gran ayuda, porque si tenemos una mejoría en lo clínico, tenemos una mejoría en, en los laboratorios, y tenemos mejoría también, ¿por qué no?, en la imagen, que dicho sea de paso, se tarda muchísimo más en ir quitando los infiltrados que en remitir los síntomas, pues nos vamos a quedar tranquilos. ¿Qué pasa si en los siguientes o en los días estos de ingreso vemos que nuestro paciente pues desarrolla un derrame pleural, en este caso un derrame paraneumónico que puede llegar hasta empiema, o que tengamos un cultivo o una situación de que hay resistencias, eh, pues vamos a tener que escalar antibióticos. Entonces, si vemos que tenemos una un, un, un pobre se me fue la palabra, eh, una pobre respuesta clínica al tratamiento, que es una evolución tórpida de los síntomas, o que incluso empieza a empeorar, pues entonces vamos a tener que empezar a, en este caso sí, ya entrar a hemocultivos. Se valora la broncoscopía, se valora la toma de estudios mucho más específicos, PCR de respiratorio, tanto como virus como para bacterias. Pedimos ecocardiogramas por ver si no tiene una endocarditis. Pedimos nuevo estudio de imagen, dependiendo con el que haya entrado. Si si a los 3 días el paciente tiene un deterioro o no mejora y no le hemos pedido, por decir, una tomografía, pues es el momento entonces para solicitarla, y empezar a ampliar un poco más sobre los estudios o los diagnósticos, perdón, los estudios moleculares y de imagen para poder llegar más a fondo con nuestro paciente. Eh, Aquí el tiempo indicado, como mencionamos antes, pues las 72 horas. Si el paciente está bien clínicamente, vemos si hay algo de crecimiento en los estudios que inicialmente le pedimos solamente cultivo de expectoración.
vemos si le podemos cambiar el antibiótico, que mencionar en este punto que no es mejor un intravenoso que un antibiótico vía oral. Si el paciente puede tolerar la vía oral, se prefiere la vía oral. Entonces, vemos si a las 72 horas hay algo de esto, de que nos estancamos, o si hay un aumento en los síntomas, pues empezamos con toda la carga de, de estudios que ya habíamos mencionado previamente, ¿verdad? Entonces, como biomarcadores en la neumonía adquirida en la comunidad, buscamos leucocitosis o leucopenia. En una leucocitosis esperamos neutrofilia, leucopenias, mucho más asociado, por ejemplo, a infecciones por virus, la linfopenia. La proteína C reactiva y la procalcitonina que habíamos mencionado anteriormente, pues hacer curvas. Es importante saber que una proteína C reactiva muy alta puede estar relacionado, sí, con datos de mucha inflamación, pero no directamente con con una infección, ¿verdad? Pueden ser, no es muy sensible, no es específica la proteína C reactiva para neumonías, tampoco la procalcitonina, y tampoco nos va a hacer el hecho de que estén altas, no nos va a hacer tomar la decisión de empezar un tratamiento, pero sí, por ejemplo, la procalcitonina nos puede ayudar a que si sabemos que está elevada, empezamos el tratamiento, pasan 5 días, el paciente se ve mejor y tiene ya una procalcitonina dentro de los parámetros normales, y podemos apoyarnos mucho en este biomarcador para decir vamos a terminar con el antibiótico. Es decir, es seguro suspender el antibiótico porque el paciente ha tenido una mejoría en este sentido, ¿verdad? Bueno, ya para terminar, y una disculpa por una clase tan larga, vamos a ver los puntos clave. La historia clínica, bien importante, antecedentes y factores de riesgo para desde ahí empezar a ver si el paciente puede tener, desde ahí empezar a seleccionar qué tipo de paciente si lo vamos a tratar en casa, si se va a tener que ingresar, si tiene alguno de los puntos que vimos dentro de la historia clínica para que sea una neumonía de alto riesgo, o que tenga resistencia o factores de riesgo para un aumento en la resistencia de los antibióticos. La exploración física, que tenga crepitantes, que tenga una matidez o matidez cambiante, que decimos también, como les decía, los grupos de discusión, que es el signo patognomónico del derrame pleural. Clasificar adecuadamente con las escalas de pronósticas, y estudios de imagen y de laboratorio que solamente van a estar indicados, insisto, en los pacientes o bien que vamos a ingresar, o que ustedes tengan algo de duda en cuanto al diferencial. Y el seguimiento clínico es lo más importante, ¿verdad? Siempre podemos tener de pronto leucocitosis, y vamos en el tercer o cuarto día y hay leucocitosis, pero el paciente se ve bien, los requerimientos de oxígeno vienen a la baja y el paciente está comiendo, empieza a caminar, pues no nos debe hacer ruido que haya tenido aumento en los leucocitos. Ahora, si no hay leucocitosis, pero de pronto tenemos fiebre, o que el paciente lo vemos agitado, o que si taquicárdico, es mucho más fiable esto para decir que el paciente está fallando al tratamiento que un laboratorio o una imagen. Entonces, bien importante la clínica para dar seguimiento a nuestros pacientes y poderlos atender de una forma temprana. Pues esto es todo, gracias por su atención.
y nos vemos el miércoles con la clase presencial. Espero que no sea tan tediosa como esta. Es difícil la comunicación por ese tipo de vaya, por este método, pero bueno, vamos a hacer un poco más amigable la clase el miércoles. Que pasen buen día todos.